y de que soy un pésimo, pero pésimo enemigo para tener. Creo que hay que mencionarle a Noboa y recordar, si tú te metes con México, te estás metiendo con una megapotencia que tiene muchos contactos y aparte es un país de paz, pero no le toques lo que no suena. Hola, hola guapetones, hoy os traemos el vídeo de Ecuador sufre las consecuencias de haberse metido con México. ¡Y vergüenza! ¡Fuera, Noboa, fuera! Haber sido engañado por este miserable. y de que soy un pésimo, pero Pésimo enemigo para tener. Anunció cortes de luz emergentes de hasta 12 horas diarias. Nuestra propuesta ni siquiera fue seguridad inicialmente. Gobernado por un mandatario que asalta embajadas. Es que es heavy. El Hasta bloqueo a de ellos México mismos. a Ecuador. A inicio de año todos nos quedamos con un sentimiento de impotencia justamente cuando veíamos que el ejército ingresaban a la embajada de México. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te contara que a poco más de 6 meses de que ocurriera esto, en Ecuador la gente ha salido a las calles para exigir la renuncia del presidente Noboa? Todo esto derivado de una serie de apagones de hasta 12 horas, una inseguridad palpable y que se ha incrementado en los últimos meses y muchos otros temas políticos y sociales los cuales han puesto el gobierno de Ecuador en el ojo del huracán. Posiblemente todo esto venga derivado del problema que tuvo Ecuador con la embajada de México, en algo que podría llamársele como un bloqueo, tal cual como lo hemos visto con Estados Unidos que le hace un bloqueo a Cuba. Muy posiblemente eso haya sido lo que le hizo México a Ecuador, todo esto sin mover a nadie de sus fuerzas armadas. Así que antes de comenzar con este video, tú ponme en la parte de los comentarios si crees que gran parte de los problemas que está pasando el actual gobierno de Ecuador fueron derivados de la mala decisión al ingresar a la embajada de México. ¿Listos? Comenzamos. Vamos a ver, como siempre decimos, tenéis el canal abajito en la descripción. Vamos a ver el vídeo, pero yo sí que creo que puede tener mucho que ver, aunque ya había muchos países enfadados con Ecuador porque vemos que la situación de Ecuador va empeorando, pero ya tampoco era la más guay del mundo, sobre todo con los apagones de luz, bueno, la seguridad, etc, etc, ¿no? Pero aparte de eso, después de ver que han hecho algo que ningún país en el mundo se atrevió a hacer antes, fue atacar show. a México. Totalmente. Veamos todo lo que está sufriendo Daniel Noboa y crisis política, consecuente, crisis todo en Ecuador. inseguridad, crisis económica y crisis energética. Que el pueblo no puede más. Evidentemente ya existía un precedente en Ecuador, sin embargo se intensifica una vez de que ocurre todo lo que conocemos con la embajada mexicana. Así que vamos a comenzar rápidamente por el primero y estamos hablando del sector energético. Como seguramente ustedes ya saben si han visto la serie de videos que hemos hecho sobre este tema, desde el 16 de septiembre comienzan los apagones en Ecuador, es decir, en ese entonces dice el gobierno, ¿sabes qué? Que ahorita solamente te vamos a cortar la luz por 1 hora y en algunos puntos del país después se intensifica a 4 horas y así llegamos a uno de los episodios más críticos de esta crisis energética en los cuales actualmente le cortan la luz en Ecuador ya no solamente a algunas ciudades sino a todo el país por cerca de 12 horas. Y es que algunos de estos dichos y algunas palabras de estas personas y ciudadanos de Ecuador se han visto plasmadas incluso en algunos portales como la BBC, en la cual mencionan que esto es como volver al siglo XVIII. El Ministerio de Energía anunció hace pocos minutos apenas que los racionamientos serán de 12 horas para este sábado 9 y domingo 10 de noviembre en todo el país. El Ministerio de Energía y Mina anunció cortes de luz emergentes de hasta 12 horas diarias. ¡Estamos sin luz! ¡Sin seguridad! ¡Y vergüenza! ¡Fuera, Noboa, Y como sea Y es que ya siempre ni el siquiera presidente, hablamos de no contar con internet, sino ahora ya ni siquiera con un servicio básico como la energía eléctrica, lo cual ha pegado gravemente en los negocios, empresas, escuelas y hogares donde sus ciudadanos tienen que aprender a subsistir sin energía eléctrica tal como hace 200 años. Esto, como era de esperarse, llevó al hartazgo de la población andina, que al principio soportó cortes intermitentes de luz, pero al ser algo ya cotidiano y no contar con soluciones, se han visto forzados a salir de sus casas y manifestarse en pleno Día de Muertos. Miles de ecuatorianos salieron a las calles de Quito el 31 de octubre a pedir la renuncia de Daniel Noboa. Pero él no se rinde, no quiere mancharse. Todo Él no esto quiere irse. mientras se difunden imágenes de su presidente celebrando Halloween disfrazado de bestia. es que es eso, yo no creo que es que no quiera rendirse, es que creo que, claro, pensemos en que los presidentes siempre viven bien, casi nunca se ven manchados, es como, vale, mientras tú no tienes luz, seguramente él en su palacete en el que viva tendrá luz, agua caliente y todo lo que quiera. Noboa, aparte, su país es un negocio, él hace negocio, él es un gran empresario. Sí, y viene ya le de conviene familia, estar. totalmente, Sí. viene de familia empresaria, pero ¿sabes qué pasa? Que con todo esto también que pasó, México
envió como diciendo, vale, vamos a cortar según qué cosas. Otros países también sabemos que, por ejemplo, les rechazan la luz, por ejemplo, ya no les ayudan, etc, etc, como diciendo, para llamar la atención a ver si el pueblo despierta y así hace a Noboa despertar, pero es que parece que Noboa no despierta y le da igual todo lo que esté sufriendo su pueblo, me parece tristísimo. Noboa celebraba Halloween disfrazado de bestia. Es Halloween, 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 Halloween. Es así como tenemos que cronológicamente hablando, tenemos que desde mediados de septiembre comenzaron los apagones, más tarde en octubre se intensificaron y llegaron a su punto crítico este noviembre, donde cortaron la luz por 12 horas al día en todo el país, lo que llevó a los ecuatorianos a usar redes sociales para evidenciar los problemas por los que pasa el país, al grado de decir que les va peor que con Lazo o Correa, anteriores presidentes. Indignación, la rabia que tenemos de haber sido engañados por este miserable muñeco de cartón. En este primer año hemos superado por mucho lo que mis antecesores no pudieron hacer a favor. Además es falso, ¿sabes? También te digo. Sí. Él se tiene que colgar medallas. Y es que se dice que ante la escasez de energía eléctrica, el gobierno hizo funcionar la termoeléctrica Mazar a niveles críticos de agua, lo cual es muy riesgoso, pues ya no solamente arrastra grandes cantidades de agua, sino también de sedimentos y lodo, los cuales terminan por dañar las turbinas, motivo por el cual algunos internautas mencionaron que se había dañado una de ellas. Tú acabas de dañar la turbina de Mazar y empeora la crisis energética. Eres un grandísimo estúpido. No obstante, uno de los grandes problemas que ha enfrentado Ecuador en los últimos meses, más allá de la falta de electricidad, de hecho es la falta de agua, pues eso propició la falta de luz. Según el portal Ecuavisa, el pasado 16 de noviembre, la hidroeléctrica dejó de funcionar debido a alcanzar el embalse mínimo para su funcionamiento al llegar a los 2110 metros sobre el nivel del mar, forzando así al gobierno a apagar las turbinas y dejar sin luz al país. Sin embargo, esto no termina aquí, pues debes de saber que esta agua bajaba a otras hidroeléctricas que estaban aguas abajo, como lo son la de El Molino y la Sopladora, las cuales producían 486 megavatios. Fue así como estas también tuvieron que detener operaciones, así que como puedes imaginarte, esto empeoró el suministro eléctrico a una población que de por sí ya estaba muy golpeada, la cual ya no puede trabajar ante la falta de la vital energía eléctrica en medio de un mundo donde ya todo funciona con energía eléctrica. Ecuador vive sus peores apagones de los últimos 30 años. Tenemos que estar como en el siglo XVIII cogiendo baldecitos, como cuando yo vivía en el campo. Las autoridades han dispuesto que las 3 centrales hidroeléctricas del río Paute permanezcan apagadas el mayor tiempo posible para que sus embalses se recuperen. Era cuestión de horas y ocurrió. La central hidroeléctrica de Mazar dejó de operar y es que la situación era insostenible. Una vez que Mazar salió de operación por la caída de su embalse, la mirada de los técnicos se concentra en Paute Molino, la segunda hidroeléctrica en el río Paute y la segunda más grande del país. Sin embargo, hasta este punto vamos a responder la primer pregunta que te planteé al inicio de este video, y era si México le había puesto un bloqueo comercial como lo hace Estados Unidos con Cuba. Pues vamos a responder esa pregunta porque al parecer esto es algo que no se ha mencionado. Y es que si bien es cierto, por un lado ese tema ya pasó a la Corte Internacional de Justicia, sin embargo no se ha visto nada, no se ha solucionado nada y aún no se tiene ni siquiera fecha para que se defina si se va a hacer alguna sentencia o lo que sea. Por otro lado, todo parece indicar que México, detrás del telón y sin hacer nada así totalmente de frente, le impuso un bloqueo a Ecuador. Pues deja que te explique esto rápidamente y vamos a comenzar con el tema del sector energético. Como todos recordamos, justamente cuando comienza todo este tema con México y Ecuador, lo cual de hecho pasa el 5 de abril y en ese momento México rompe relaciones diplomáticas con Ecuador. Pero también todos recordarán que algunos países aliados de México hacen lo mismo y propiamente ahí tenemos el caso por ejemplo de Nicaragua o de Venezuela, pero pasa algo muy interesante con algunos otros países que tal vez no rompen relaciones diplomáticas, pero sí que hacen algo en favor de México, y uno de esos países fue precisamente Colombia. Para esto vamos a regresar un poco en el tiempo y vamos a hacer memoria. ¿Qué pasa justamente cuando aparece esta noticia de que ingresan a la embajada de México? En ese entonces supimos que el presidente Petro, que de hecho todos recordamos que es uno de los grandes amigos tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador como de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, lo que hace el presidente de Colombia, dice: ¿sabes qué? Que no voy a cortar relaciones diplomáticas contigo, pero voy a tener que dejar de venderte energía eléctrica porque prefiero dársela a mi población porque hay sequía. Eso fue lo que se nos dijo. Entonces, derivado de esto, comienza a pasar una serie de eventos en Ecuador que terminan trayendo al país a lo que conocemos actualmente. Sin embargo,
si hacemos memoria, antes de que asaltaran la embajada de México, este problema ya existía, es decir, ya existía sequía, las hidroeléctricas en Ecuador ya no estaban produciendo la misma energía eléctrica que hace algunos años. Sin embargo, ¿qué pasaba? ¿Por qué no estaba el mismo problema como lo tenemos hoy en día? Y es ahí donde aparece Colombia. En ese momento, Ecuador ya no puede comprar la energía eléctrica a Colombia, y en ese momento comienza la escasez de esta energía, derivando evidentemente lo que conocemos de septiembre, octubre y noviembre. Ecuador, hermanos, estamos con vosotros de verdad, o sea, es que el pueblo además... ¿Tú qué opinas sobre de esto? ¿Crees que sea algo verdadero de que México no ha llevado sus tropas a este país para hacer justicia? Sin embargo, quizás solamente hizo algunas llamadas a sus aliados y de esta forma ha afectado el gobierno, desestabilizándolo y poniendo en jaque a las próximas elecciones mientras Ecuador se encuentra en penumbra. Sin embargo, una interrogante es ¿qué tuvo que suceder para que Colombia decidiera quitar el bloqueo energético a Ecuador? Quizás solamente haya sido derivado de la salida de López Obrador del poder, pues solamente mes y medio después, Colombia ha levantado el castigo. Sin embargo, uno de los grandes problemas de Ecuador, que podía haber dejado fuera de la silla presidencial a Noboa en las próximas elecciones, al parecer ya se solucionó, pues Colombia ahora les ha ofrecido nuevamente energía eléctrica. Sin embargo, habría que ver ahora a qué costo. Por lo mientras, el bloqueo que tambaleó al gobierno ecuatoriano parece tener un salvavidas llamado Colombia. Sin embargo, no podemos olvidar que el presidente Petro es un gran aliado y amigo de México. Ya es oficial. Empresas privadas de Colombia ya venden desde este domingo energía a Ecuador. Colombia nos volvió a vender energía eléctrica. Desde este fin de semana, el país vecino volvió a enviar electricidad a nuestro país. Desde este domingo, Colombia volvió a entregar energía a Ecuador luego de un mes de haber suspendido la venta de electricidad. Ahora bien, de los puntos que ya te comenté, vamos con el del sector económico, y es que no necesito darte una gran explicación, pues es algo sencillo de ver. Por un lado tenemos de que evidentemente a la gente ya no poder trabajar, efectivamente te quitan la luz 12 horas, tú ya no puedes trabajar. En ese momento cae la industria, cae la producción del país, caen los trabajos, caen las ganancias, cada vez la gente compra menos, y esto se ha visto reflejado en la contracción del mercado de Ecuador. Es decir, el mercado ecuatoriano se ha contraído cerca del 2.2% en los últimos meses, lo cual evidentemente a las clases más altas no termina por pegarles, porque evidentemente tienen un colchón de soporte. Sin embargo, desafortunadamente, como pasa en todos los países del mundo, las clases sociales que más comienzan a sentirlo al principio efectivamente son las más vulnerables, y estamos hablando de la clase trabajadora, la cual ya empezó a sentir los estragos de estos meses sin energía eléctrica. La economía de Ecuador está en declive. El Banco Central del Ecuador explicó que en el segundo trimestre de 2024 el consumo de los hogares se redujo en un 2,2%. Ecuador es un país económicamente quebrado, señala sin rodeos Diego Borja, experto en la materia. Se basa en la tasa de desempleo que hasta junio pasado era de 3,5%. En mi país no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos seguridad, no tenemos servicios de salud. Y no, yo no vivo en la Cuba comunista de Fidel, en la Venezuela socialista de Chávez. Vivo en el Ecuador neoliberal de Daniel Noboa. Sin embargo, es que literalmente es algo que me da mucha pena pensar por todo eso. O sea, es que se puede comparar a día de hoy, no hablo la situación en general, pero en el sentido de luz, de no tener libertad de poder ducharte cuando te dé la gana, de no poder ir a trabajar con Cuba. O sea, es que literalmente no pueden ir a trabajar, no se pueden duchar, no pueden ver televisión, no pueden usar sus teléfonos, que al final es algo básico para comunicarte con tus familiares, con quien sea, para vivir realmente. Y me parece tristísimo porque todo eso viene por culpa del presidente que tienen, que además recordemos que ni lo escogieron ellos. O sea, es que vino como impuesto, por decirlo de alguna manera, y por culpa de este tío están sufriendo todo lo que están sufriendo, y me parece tristísimo, de verdad. Antes de continuar, esto no se trata de burlarnos como mexicanos de que les va mal a nuestros hermanos ecuatorianos, porque debemos de saber que ellos nunca nos hicieron nada. Ellos no entraron a la embajada mexicana, pero sí nos tenemos que dar cuenta de que en un país como Ecuador, que de por sí ya contaba con una crisis energética, de seguridad y económica, todo esto antes de invadir la embajada mexicana, si el gobierno ecuatoriano hubiera entendido que estaba en una frágil posición y su pueblo no soportaría más golpes, no hubiera atacado la embajada mexicana. Pero al querer mostrarse fuerte a nivel mundial, poniéndose al tú por tú con el país más poderoso de Hispanoamérica, esto solamente desencadenó como dominó una serie de eventos catastróficos para el Ecuador. Y es que si te pones a pensar un poco, esto es como un efecto dominó. Al golpear una frágil industria energética de la mano de Petro
amigo de Obrador, esto propició la falta de energía eléctrica en el país y esto solamente fue empeorando ante la sequía de ese país. Esto a su vez derivó en cortes masivos de luz y eso derivó en una desaceleración económica. Más tarde, eso contrajo el mercado interno ecuatoriano y tampoco necesito explicarte mucho que en un país donde no hay abundancia y donde ya de por sí había un precedente de altos índices de delincuencia, pues ahora sumado a una escasez de luz y de trabajo, esto solamente ha empeorado el sector de la seguridad. Y por si fuera poco y para colmo, las malas noticias para Ecuador no acaban aquí, pues tampoco hay estabilidad social y mucho menos estabilidad política en el país sudamericano, y esto de hecho se ve reflejado en las múltiples manifestaciones multitudinarias, lo cual demuestra el poco amor del actual gobierno por su país, pues lejos de mantener estable su país en los pocos sectores que aún puede controlar, como por ejemplo el social o el político, lo que hace es mover el avispero y pelear contra la oposición frontalmente, tal cual como te contaré al final de este video, diciendo públicamente que es pésimo enemigo para tener, lo cual ha quedado demostrado en la persecución que ha tenido contra su ex esposa, su vicepresidenta, periodistas como Alondra Santiago, entre otros. Y de que soy un pésimo enemigo para tener. El presidente Daniel Noboa ha repartido golpes políticos a diestra y siniestra. Así que como puedes darte cuenta, los problemas actuales del Ecuador no son por culpa de México, pero muchos de ellos sí se agudizaron a partir del 5 de abril de 2024 cuando ingresan a la embajada. No obstante, como siempre, el pueblo aguanta, pero todo tiene un límite, y ese límite ha llegado para el pueblo ecuatoriano, pues al no contar con energía eléctrica, al cada día tener más crisis económica y peor aún, al no bajar el índice de delincuencia porque simple y sencillamente el presidente dice que él no se comprometió a eso. Para empezar, nosotros iniciamos desde campaña, y eso se lo puede ver, como un gobierno que se enfocaba en el empleo, no en la seguridad. Nuestra propuesta ni siquiera fue seguridad inicialmente. Desempleo de Ecuador tasa. Es así como todo esto ha orillado a los ecuatorianos a salir a las calles de Ecuador desde hace varios días, las cuales cada día se intensifican toda vez que ya arrancaron los comicios para las elecciones del año 2025, donde debes de saber que ya hay 16 binomios registrados rumbo a este año, lista que será ratificada en diciembre del año 2024. Todo esto para arrancar las elecciones en enero del próximo año, en medio de un país que se vuelca a las calles en un acto desesperado por detener la crisis en Ecuador. Sí, claro. Se vive una jornada de movilización en contra del gobierno de Daniel Noboa. Bueno, son movilizaciones en las 24 provincias del país para rechazar la actitud inhumana e incapaz de un presidente. Incluso mencionando un paro nacional este 21 de noviembre. Este 21 de noviembre nos convocamos para luchar contra las políticas neoliberales del gobierno de Noboa. Es absurdo hacer un paro nacional en estado de excepción. De enfrentarse al ejército. No hay ninguna autorización para que manifestantes se tomaran las calles de las principales ciudades. Que está vigente el estado de excepción y que no provoquen a las fuerzas de seguridad. Exhortando a la ciudadanía a no participar en actitudes provocativas a las fuerzas del orden. El gobierno no os digo lo que me parece esto porque mejor no lo digo. Número 2 en visto. Noboa marcó un récord, logró lo insólito, organizó una cumbre de jefes de Estado sin jefes de Estado. Debes de saber que del 12 al 15 de noviembre, es decir, apenas hace algunos días, se llevó a cabo precisamente en Ecuador la cumbre iberoamericana. Pero lo que realmente llamó la atención y se hizo viral es que de una lista de 24 presidentes, solamente asistió la enorme cantidad de 4 presidentes. Nadie quiere venir al Ecuador. Desde el día de ayer se está realizando la cumbre iberoamericana. Y la vergüenza de que fue el rey de España. Por ausencia de mandatarios. En total solamente 4 líderes vinieron de los 24 invitados. Y de hecho, por si te preguntabas quiénes son los asistentes, pues estos fueron el rey de España, que desde aquí nos debería hacer pensar por qué un rey de Europa se tiene que seguir reuniendo con los presidentes electos de Latinoamérica. Sin embargo, también asistió el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, el presidente de Andorra, es decir, un paraíso fiscal con una población de 85,000 habitantes y un territorio de 468 kilómetros cuadrados, acompañados del único presidente de Latinoamérica que asistió, es decir, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Y todo esto, obviamente, sin olvidar al anfitrión, es decir, el presidente Daniel Noboa. Daniel Noboa será el único presidente sudamericano en la cumbre iberoamericana. Obviamente, no contando con la presencia de ningún presidente relevante de América, ni siquiera de presidentes que se supone que son aliados y amigos de él, como lo fueran Milei de Argentina o Bukele de El Salvador, ya que no podemos olvidar que estos
los tres presidentes se reunieron en la toma de poder del presidente Bukele, lo cual, según algunos medios, se atribuye a su falta de políticas externas, pero más importante aún, el tema del asalto a la embajada mexicana. De acuerdo a expertos, las principales causas por las cuales los mandatarios no asistieron a la cumbre es la falta de políticas externas del gobierno y además está la invasión a la embajada mexicana. De hecho, si has seguido esta serie de videos sobre Ecuador, recordarás cuando te conté que la vicepresidenta Abad había interpuesto una demanda contra el presidente. Sin embargo, hace unos días logró deshacerse de ella al deshabilitarla como vicepresidenta y poner en su lugar a otra vicepresidenta interina. Todo esto apenas este 13 de noviembre en medio de esta cumbre. Verónica Abad reaccionó a la suspensión por 150 días que el Ministerio de Trabajo le impuso por un supuesto abandono de funciones. Luego de tantos ataques ejecutados en contra por parte del presidente Daniel Noboa a sus ministros y el círculo cercano denuncio que han vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas. De descalificar a la vicepresidenta también influye lo que ya fue condenado por toda la OEA en la invasión a la Embajada de México. ¿Quién en su sano juicio querría venir al país más inseguro de la región, con cortes de energía de 12 horas diarias, carcelarias, gobernado por un mandatario que asalta embajadas y tumba a su vicepresidenta, atropellando la Constitución? Es así como, si te das cuenta, el peor error del actual presidente Noboa fue meterse con México. Todo esto sin considerar las secuelas que esto le traería, pues seguramente no terminarán aquí. Pues México en efecto es un país pacífico, pero tampoco te metas con México si no quieres ver el otro lado de la moneda. Es por eso que, como te he venido comentando, México, sin usar un solo soldado por su nivel de influencia y aliados, ha bloqueado Ecuador y las secuelas las sigue y las seguirá sufriendo su presidente, y más doloroso aún su pueblo, lo cual continuará hasta que Noboa deje el poder, y que esperemos que por el bien de los ecuatorianos deje el poder el próximo año. Exactamente, ojalá. Y finalmente, el número 3, monopolio. Si no estás conmigo, estás contra mí. Y de que soy un pésimo enemigo para tener. Y es que, como te he venido comentando en los últimos videos, casi todos los problemas que tiene el actual gobierno de Ecuador son derivados de sus propias decisiones, las cuales terminan arrastrando a su país. Sin embargo, también ya vimos que gran parte de esos problemas se pueden solucionar si el presidente Noboa deja el poder. No obstante, todo parece indicar que en el 2025 no será tan sencillo, pues por un lado estamos viendo que mucha gente está en contra del actual gobierno, pero por otro lado también estamos viendo que el actual presidente está utilizando todo el poder del Estado para atacar a sus adversarios, incluso sacando de la contienda a algunos candidatos presidenciales rumbo a las elecciones del siguiente año. Como todo dictador, Noboa elimina la candidatura de Jan Topic. Topic, cabreado mediante su cuenta de X, le dice a Daniel Noboa: créeme, no serás el presidente. Sin embargo, el panorama no pinta nada bien para Noboa, quien deberá convencer a todo un país que está en su contra de que él es la mejor opción para los próximos 4 años, toda vez que el nuevo presidente o presidenta será nombrado el próximo 9 de febrero del año 2025. Solo espero que el pueblo, por favor, o sea, esté con los ojos abiertos. Sí, por eso digo que solo espero que realmente el pueblo se levante y diga: madre mía, ¿a quién tenemos? Y en caso de no obtener más del 50% de los votos, se llevará a cabo una segunda vuelta el 6 de abril del año 2025, es decir, exactamente un año después de la invasión de la embajada mexicana por el gobierno ecuatoriano. Pues hasta aquí, familia. Yo creo que ya he dicho todo lo que opino. Sinceramente me da vergüenza y yo creo que está arrastrando ya muchísimo el hecho de haber asaltado la embajada de México, porque al final el no haber pedido ni un perdón, que es lo único también que se le pedía, el dar la cara y decir me he equivocado, no ha hecho ni eso, le ha traído consecuencias muy graves, porque recordemos que México se está convirtiendo en una potencia mundial y que cada vez tiene más aliados. Igual que Noboa dice que no es bueno ser enemigo suyo porque pues ya veis cómo se la juega a su vicepresidenta o quien se meta con él, pues lo mismo creo que hay que mencionarle a Noboa y recordar: si tú te metes con México te estás metiendo con una megapotencia que tiene muchos contactos y aparte es un país de paz, pero no le toques lo que no suena, y así está pasando con Ecuador. Totalmente. Familia de guapetones, si les gustó el vídeo, por favor dejen un buen like, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo.